Muy buenas tardes. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes o buenas noches. Laura, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Hoy día es el 30 de junio y aquí en Alemania es un poquito después de las 4 de la tarde. Yo soy Laura María Caldarone y esta es la serie 14 Days to Change, 14 días para cambiar. Y hoy con nosotros tenemos a nuestra tercera historia, Sebastián Sansón Ferrari, y él está a un paso de terminar su licenciatura en comunicación en la Universidad de Montevideo. Esta es la historia de Uruguay y de Sebastián. Sebastián, esta es la tercera historia, pero esta es nuestra segunda entrevista. Tú y yo tuvimos nuestra primera entrevista y hablamos hace exactamente 14 días, el 16 de junio. Y hoy día 30 de junio la situación en Uruguay ha cambiado. Como ahora en un ratito vamos a hablar de eso, un cambio que ya se puede ver son en las cifras. El 16 de junio, cuando empezamos a hablar de cómo estaba la situación en Uruguay, en ese entonces Uruguay tenía 849 casos en total confirmados y tenía 24 fallecidos. Los últimos números de ahora, lo que tengo aquí en mi pantalla es que Uruguay tiene 932 casos en total y 27 fallecidos. Otra diferencia es los casos activos. Cuando el 16 de junio, cuando hemos hablado, habían solo 24 casos activos y hoy día hay 83. Ha habido un cambio y bueno, claro, depende todo de perspectivas, ¿no? Esto para otros países puede ser muy poca cosa, pero para un país como Uruguay, donde ha ido haciendo mucho y bien, y es un país pequeño, esto no es cosa de nada, no es cosa poca, ¿no? Exacto. Y bueno, pero antes de hablar qué es lo que ha pasado, lo que quisiera hacer es primero dar una ojeada a partes de la conversación que tuvimos el 16 de junio. Perfecto. Por favor, ponte en mute y veamos qué es lo que me dijiste en ese entonces. Entonces, un momentito, todo esto es live, hago share screen y, ups, un segundo, aquí está. Pac, pac, pac. Aquí está. Hola Sebastián, por favor, cuéntanos un poco quién eres. Dime, cuéntame de ti. Hola Laura y a todos, es un placer conversar con vos y llegar a tu audiencia. Soy Sebastián Sansón Ferrari, uruguayo, vivo en la capital, Montevideo, pero en este momento estoy pasando la cuarentena en una ciudad del noreste del país, se llama Melo, y es la capital de uno de los 19 departamentos del país. Uruguay está conformado por 19 departamentos y en el que yo he pasado la cuarentena se encuentra en el noreste. Así que en este momento estamos teniendo una buena performance a nivel de los casos y de la situación que se está viviendo en comparación con nuestros grandes vecinos como Brasil y Argentina. Bueno, y en general, ¿no? O sea, por ahora Uruguay es esperanza, ¿no? También en comparación con otros países, la situación es, como leía en un comentario, comparativamente bien, nos está yendo comparativamente bien, y me parece que es la expresión adecuada para referirnos a cómo Uruguay ha actuado desde que comenzó la pandemia, tomando las medidas a tiempo, pensando que la salud de los ciudadanos es un bien indiscutible y que en esa línea se tiene que actuar. Y la verdad es que nos llena de orgullo ser ejemplo en esta
lucha contra la pandemia del coronavirus. Pero ¿hay algún tema, alguna noticia importante en estos días que todos están hablando de eso, enfocados en eso, o no? También puede ser algo que esté pasando en el extranjero que afecte a Uruguay o que interese a Uruguay, o por curiosidad. En realidad hay varios temas que se están hablando en el momento, como te decía, el regreso a las celebraciones religiosas, el regreso a las clases presenciales en esta segunda fase del retorno, que implica que algunos centros van retomando, otros lo harán más adelante. Hay una preocupación por la frontera con Brasil, que es el foco de casos en el país y rige un toque de queda. Pero esos, diría, son los tres temas que ahora veo que se están discutiendo más. Obviamente el primero de todos es esta satisfacción por los 0 casos nuevos, que también implica una responsabilidad de seguir actuando como se ha actuado hasta ahora. ¿Cuáles son tus esperanzas? O sea, yo sé que afortunadamente, por suerte, vives en Uruguay y Uruguay está en una situación mucho mejor que la mayor parte de los otros países en el mundo, no solo en Latinoamérica, como vemos. Pero cuéntame un poco, ¿cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que crees que va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Qué es lo que quieres que pase? ¿Qué futuro estás viendo para Uruguay? ¿Qué esperanzas y qué preocupaciones tienes? Yo siempre aclaro ante este tipo de preguntas que no soy un futurólogo. Claro, nadie lo es. Y no quiero, y por eso no me gusta hacer predicciones, porque tampoco me compete, pero respondo desde lo personal. Claro, esto es solo personal. ¿Cuáles son tus esperanzas? Mis esperanzas para mi situación primero y después para Uruguay, para mi situación es que todo siga bien, y para Uruguay lo mismo, que todo siga bien, con 0 casos nuevos o con un caso nuevo cada día, que se sigan respetando las medidas, que se sigan retomando actividades, porque hay muchas personas que están en el seguro de paro, parcial o total, y porque lo necesitan. Entonces, que siga bien la situación, que siga bien el país, que se sigan tomando las medidas necesarias y que se sigan reabriendo actividades a medida que la situación lo permita. ¿Y preocupaciones? Preocupaciones, quizá la mayor preocupación es que se dé algún paso en falso, pero no por parte del gobierno, sino por parte de las personas, que se dé un paso en falso en las actividades que se están reabriendo. Que aparezca un caso, o que haya alguna irregularidad, o que no se sigan determinadas medidas. Pero en fin, los protocolos están, las firmas están. El tema es que cada institución, que cada religión, que cada sector que va a reabrir sus puertas las cumpla. Pero sobre todo, no solo lo corporativo, sino lo personal, lo individual de cada uno incide y mucho. Bueno, y para terminar, Sebastián, dime, ya sé que estas preguntas no son tus preferidas, pero es así que terminamos esta entrevista. Dime, ¿qué mensaje le darías tú a Sebastián de 14 días, a un Sebastián del futuro? ¿Cuál es el mensaje? No hay una opción de no sabe, no contesta, ¿verdad? No hay. No es un formulario de Google, bien. No. Le diría que siga haciendo lo que está haciendo, que siga adaptándose a los cambios y que esté atento a las nuevas oportunidades que puedan surgir, porque de estas crisis salen oportunidades también. Claro. Bueno, pues ves, no fue tan doloroso contestar. No, yo no dije que fuera doloroso, digo que este tipo de preguntas del futuro no son mis preferidas. Pero son interesantes, porque ahora, como ya hemos hablado, como ya sabes, ahora aquí se acaba la entrevista, pero nosotros nos vemos en exactamente 14 días y veremos qué es lo que ha cambiado y
cómo ha cambiado, si es que ha cambiado algo. Buenísimo. Gracias, Laura. Gracias De verdad. a vos. Nos vemos en 14 días. Chao, Sebastián. Chao. Nos vemos el 30. Pues ahí está. Ahora es el 30, 14 días después. Y han habido cambios no solo en Uruguay, pero bueno, también en el mundo. Antes que empecemos a hablar de tus reacciones, porque para los que nos están viendo y no saben, esta es la primera vez que tú ves esta entrevista. Yo no la compartí contigo porque quería que sea una sorpresa, ¿no? Para ver tu reacción y para entender cómo ha cambiado, qué ha cambiado. Y bueno, como estaba diciendo, hay dos cambios, bueno, hay muchísimos cambios, pero dos cambios en relación con las cifras en el mundo es que desde que hemos hablado hay ahora 10 millones de casos. Se fue de 9 millones a 10 millones en como 6 días, menos de una semana. Y ahora hay más de 500,000 muertos en el mundo. Una de las cosas que dijiste en la conversación que acabamos de ver del 16 de junio fue que había la preocupación con la frontera en el Brasil. Desde entonces, ahora Brasil tiene más de 1.3 de millones de casos y está casi a 60,000 muertos y el virus sigue propagando. Pero bueno, antes de hablar de fronteras y de otros países y del mundo, Sebastián, tu reacción, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que me dices viendo lo que dijiste hace 14 días? Me parece que es un ejercicio muy sano que lo hayas mostrado recién y no antes, porque justamente cuando hablamos de 14 días para cambiar y 14 días para el cambio, la idea es ser espontáneos, como lo estamos siendo en este momento, con cierto orden y cierta organización, pero apuntando a no solo el cambio en las cifras, en lo más frío, sino el cambio personal que se da en el marco de una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Mi reacción es de sorpresa justamente porque no recordaba muchas de las cosas que dije y que pude ver en el video. Y también anoté algunas ideas para ir conversando cómo se mantienen y cómo pueden haber registrados variaciones también. Pues sí. Y a ver, ya que lo mencionaste, dime, ¿ha habido algún cambio en lo personal? Yo creo que el cambio más significativo entre el 16 y hoy fue lo que te decía de las oportunidades al final de la entrevista. Que el mensaje que yo me daba a mí mismo era estar atento a las oportunidades que se pueden dar, porque de una crisis, ya lo hemos escuchado tantas veces, también salen oportunidades, y la verdad es que han surgido varias y otras que se están gestando en lo personal. No es el espacio para hablar sobre el tema, pero en fin, ese fue el cambio más significativo para bien, gracias a Dios. Pues muy bien. Y bueno, al final de cuentas, como ya lo hemos dicho varias veces, esta es la historia de Sebastián, pero también es la historia de Uruguay. Y como hemos visto, sí han habido cambios más fríos, como los llamas vos, con las cifras. Pero a ver, cuéntanos un poco qué es lo que pasó. Cuando yo te dejé, habían 0 casos por día o casi 0 casos por día. Habían solo 24 casos activos y ya estaban viendo de lo que se iba a abrir, de lo que iba a haber. Ya estaban viendo también lo de las fronteras, quién podía ir dónde, cuándo. Y desde que colgamos esa conversación, ¿qué ha pasado? Bueno, el cambio más significativo fue un rebrote de casos en uno de los 19 departamentos del país,
que surgió en el ámbito de la salud, y eso disparó este 24 que teníamos de casos activos al 16 de junio, que ayer, como te decía, los reportes, cuando estamos hablando ahora, el 30 de junio son 11:23 de la mañana en Uruguay, se publican de noche los reportes con las cifras diarias, y ayer teníamos 83 activos. Entonces ese rebrote generó un aumento en los casos. Y en estos días las autoridades de la salud han estado en ese departamento afectado, siguiendo la situación de cerca, el gobierno también muy involucrado, como lo ha demostrado desde el comienzo de la pandemia, con una estrategia de comunicación muy clara y sobre todo reforzando el mensaje del cuidado hacia sí mismo y hacia los demás, en el sentido de todas las medidas de prevención que ya sabemos: el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, entre otras, pero además cómo hacer una correcta cuarentena, y también se está trabajando en reforzar las estrategias de preparación de los departamentos vecinos a ese afectado. Es decir, yo en este momento estoy, como te había dicho en el video anterior, y eso sí no ha cambiado, haciendo la cuarentena preventiva voluntaria en uno de los 19 departamentos del país que es vecino con el que ha tenido el rebrote de casos de COVID en estos últimos días. Por lo cual las autoridades de ambos departamentos están trabajando de manera coordinada, y también con el Ministerio de Salud Pública, para, bueno, estar seguros de que la estrategia esté lo más preparada posible ante la posibilidad de un caso positivo acá, en este departamento. Claro, y como, bueno, como bien lo estás diciendo vos y como bien el gobierno se está preparando, es cuestión de precauciones, de saber que aunque uno esté yendo muy bien, el país donde uno vive, donde uno tiene la suerte de vivir, sea un país donde ha tenido pocos fallecidos o pocos casos, o que cada vez sigan en un estado de bienestar, eso no quita que uno no puede olvidarse de la pandemia. Uno no puede ignorarla, ¿no? Bueno, en ese sentido, quiero hacer explícito que un cambio significativo entre la conversación anterior y esta es que cuando yo te decía, espero que haya 0 casos nuevos, eso lamentablemente no se dio porque tuvimos este rebrote. Entonces es interesante comparar cómo estábamos el 16 y cómo estamos ahora. No quiere decir que estemos mal. No. Seguimos teniendo una buena performance a nivel regional y mundial, pero siendo conscientes de que, como decía el presidente hace unos días, y quiero traer a colación esa cita, nos relajamos un poco y retrocedimos algunos casilleros. ¿Por qué lo dijo? Porque se están reabriendo distintas actividades. Yo te mencionaba en la conversación pasada las celebraciones religiosas como ejemplo, pero también hay que ser conscientes que la reapertura de actividades implica que todas esas instituciones tienen que estar preparadas con protocolos y estrategias que les permitan actuar con prontitud ante un potencial caso que se registre en ese ámbito. Porque si bien es un beneficio desde el punto de vista económico para esas instituciones y desde distintos puntos de vista para las personas que usufructúan esos servicios, también hay que ser conscientes de que implica un riesgo ante un foco de contagio. Exactamente, y este riesgo es un riesgo que, bueno, obviamente todo el mundo lo está viendo, lo está pasando. Desde la última vez que hemos hablado, ha habido un brote bastante grande aquí en Alemania, cerca de donde yo vivo. Han habido gente que han puesto en cuarentena, en lockdown, para entender cuánto y cómo y dónde fue la propagación del virus, porque ahí te hace ver que uno no puede descuidarse. En Australia también, que Australia estaba muy bien también.
hay un brote bastante grande, importante en Melbourne. España hay pequeños brotes de aquí a allá y eso también nos hace pensar cómo uno hace con las fronteras, ¿no? En el video que acabo de hacer ver, ahí estabas hablando de lo que Uruguay está pensando de hacer con las fronteras de Argentina, de Brasil en general. Y quiero preguntarte, con estos últimos eventos que ha pasado, con este brote nuevo en Uruguay, ¿cuál es la nueva decisión? ¿O sigue todo igual? ¿Qué ha cambiado? ¿En qué sentido? Con lo de las fronteras. O sea, por ejemplo, Como, sí, aquí en Europa ya ha salido la noticia que hay ciertos países, son 14 países los que van a tener permiso, digamos, a venir a la Unión Europea. Uno de ellos, por casualidad y bueno, por fortuna, es Uruguay, el único exacto, país sí. en Latinoamérica, ¿no? Sí, ese es el cambio más significativo en cuanto a las fronteras que se puede mencionar desde el 16 al día de hoy. Sí, pero ahora si yo vivo, por ejemplo, en Bolivia, ¿puedo ir a Uruguay? La verdad es que no sé, depende de si es de repatriación el vuelo, depende de muchos factores que, en fin, habrá que considerar con la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, ok. Entonces, no, bueno, no está muy claro cuál, cuál No, es. yo personalmente No, lo- no puedo hablar sobre algo que no, no estoy tan... eso sí que no. Prefiero cambiar de tema que hablar de no saber. Pensé que tal vez había algo como se mencionó lo de Brasil, ¿no? No, lo concreto es que el canciller dijo que se van a establecer protocolos para la salida de Uruguay. Vale. Pero más que eso no te puedo decir porque no es mi tema, ¿verdad? Y ahora con los departamentos, ¿tú puedes ir a otro departamento o tienes que quedarte en Sí, el... sí, sí. No, hay libertad de movimiento dentro del país. Esa libertad nunca se cortó, porque como hablamos la vez pasada, se apeló al concepto de la libertad responsable. No se impuso una cuarentena obligatoria, un confinamiento obligatorio, porque se entendió desde el gobierno que eso iba a afectar la libertad individual. Pero es una libertad individual siendo conscientes justamente de la responsabilidad que tiene cada uno en lo que hace y deja de hacer. O sea, vos podés perfectamente tomarte un ómnibus e irte a otro departamento, no hay nada que te lo impida, pero, en fin, tomando todos los recaudos que son necesarios, y sabiendo bueno, que podés estar en un ámbito de posibles casos, y por eso se te piden tus datos personales, el nombre, la cédula de identidad, que bueno, en Argentina se llama el DNI, el Documento Nacional de Identificación. El nombre varía según los países, te piden el teléfono, en fin, y también la razón del viaje, quizá. O sea, no es un momento para hacer turismo, obviamente, ni dentro del país ni fuera del país, pero las personas se pueden desplazar de un departamento a otro sin problema, insisto, con estos protocolos y respondiendo a las preguntas que se nos hacen. Claro, y como lo has dicho, y bueno, se ha visto por el ejemplo que ha sido y es Uruguay, también es teniendo en consideración que todo lo que uno hace afecta no solo a uno mismo, pero a los que están a nuestro alrededor. Y bueno, tampoco es solo al vecino, a la familia, pero también es cómo lo afecta al señor del departamento más lejos de donde uno está, porque al final de cuentas eso es, cada acción que cada ciudadano hace va a afectar a alguien, a todos. Claro. Sí, un ejemplo muy concreto es evitar la circulación innecesaria. Es decir, las universidades están reabriendo, por ejemplo, yo voy a tener un examen presencial, si todo va bien, en julio, y bueno, y eso exige que yo deba trasladarme hacia la capital del país, ¿no? Hacia otro departamento. Pero
pero digo, tengo ese motivo, y todavía como la situación es tan dinámica, puede ser que se cambie si hay un rebrote disparatado de casos, es decir, no podemos, definir hoy, 30 de junio, cómo, cómo se va a dar la situación dentro de unos días. ¿Me Claro, explico? sí, sí, Y claro. justamente las instituciones apuntan a eso de... Perdón, me llega una llamada. Perdón. Bueno, esto va a estar... Perdón, Laura. No, no Siga. importa, solo te aviso que esto va a estar en tu Sí, historia. En tu historia sí, tuviste una sí, llamada claro. que espero que era importante porque te la Sí. vas a acordar No, para siempre. me llamaron 3 veces, para que te hagas una idea. Te decía que en las universidades se está volviendo a la actividad presencial de manera parcial en algunos sectores, pero apuntando a eso también, a no circular de manera innecesaria. ¿Me explico? No Sí. estar de paseo, por así decirlo. Claro, exacto. Pensar que, bueno, no es una situación normal y obviamente lo esencial, lo que uno tiene que hacer, tiene que hacerlo, haciéndolo bien, con precauciones, distanciamiento social, la mascarilla, pues está bien, todos los pasos de higiene que hay que siempre hacerlos, pero nadie dice, bueno, si el trabajo es el trabajo de día a día o si no, no come, nadie está diciendo no salga, porque Exacto. Sí, porque eso nunca se discutió, es decir, las personas que tienen que salir a trabajar pueden salir tomando todas las medidas que se piden, pero jamás se dijo a la gente quédense encerrados en sus casas. Sí, quédate en casa como una campaña de responsabilidad, pero jamás entendiendo que nos encerráramos para siempre. Que hay claro, libertad de movimiento, pero una libertad responsable. claro, exacto. Pero hay siempre que acordarse que esto ha sido una excepción en Uruguay, simplemente porque la reacción y la respuesta a la pandemia de Uruguay ha sido muy buena. La comunicación ha sido transparente desde el principio, se ha explicado bien qué es la pandemia, por qué hay que hacer, qué hay que hacer, cómo hay que hacer y entender que bueno, lo que esta serie es, que te dice que cada acción tiene consecuencia y depende de cada uno si uno lo hace por bien o por mal. Pero eso sí, siempre hay que saber que nunca es demasiado tarde. No importa la situación, no importa el país, uno puede empezar a cambiar hoy y esos cambios se van a ver de aquí a 14 días y un poco más. Pero el cambio hay. Exacto. Pues Sebastián, ha sido un placer hablar contigo. Y me había venido a la mente una última idea que Dime. quizá te interese para cerrar, y es, escuché en una conferencia de prensa de una integrante del Ministerio de Salud Pública ¿Mm? que hablaba de este tema de echarle la culpa a los demás, ¿no? De señalar a otro eh, si, si es responsable, si no, que es muy fácil echarle la culpa a otro cuando aparece un rebrote o un foco nuevo de casos. Y yo he visto tantos pedidos en redes sociales de que se publique el nombre completo, la dirección de tal persona que fue supuestamente la primera de tal rebrote. Y esto puede pasar en Uruguay como en cualquier otro país, pero es un llamado a ser responsables también con no estigmatizar a nadie. Es No, decir, puede pasarme a mí, puede pasarte a vos, puede pasarle a cualquiera de las personas con las que convivimos a diario, y es importante sí ser responsables, pero es
esta intención desenfrenada por escrachar a los demás, por estigmatizar, por señalar, francamente, es innecesario. Es decir, es evidente que se da cierta intención de alejarse de una persona que tiene el virus, pero al mismo tiempo, eso es una cosa, otra cosa es estigmatizarla, escracharla, desearle lo peor. Y eso también se ha visto en algunas actitudes que van en contra de esta solidaridad que tiene que manifestarse en todos los ciudadanos, sin importar la religión, el partido político al que pertenecen o cualquier otra distinción filosófica que tengan. Sí, eso es verdad y me alegra que lo comentes porque la verdad, yo he hablado con varias personas para esta serie de diferentes países y eso es una cosa que desafortunadamente nos une en el mundo, que han habido, eso es culpa del no entender y el miedo, claro, es una combinación de no entender y de tener miedo y inmediatamente pensar, bueno, hay que culpar a esa persona, hay que alejarse, etc. Hay que tener cuidado, eso sí, pero hay que O sea, son cosas distintas. Una cosa es, como te decía, el cuidado, no circular de manera innecesaria, no generar aglomeraciones ni reuniones presenciales que se puedan hacer virtuales, pero otra cosa muy distinta es desearle lo peor a una persona, estigmatizarla, Sí, eso nunca. en fin, actitudes que no aportan. ¿Qué aporta? Ese es mi razonamiento. ¿Qué aporta publicar una foto escrachando a una persona a la opinión pública? Solo aporta morbo y estigmatización. No aporta nada en un sentido constructivo, no suma. Lo único que hay que hacer, como se decía, es si ha habido una persona que ha ido a un evento que es positivo, sí, hay que decir que hubo una persona, pero sin nombre, sin foto, sin descripción. Para eso están los registros en los eventos, también en las celebraciones religiosas, y para eso están todos los datos que los toman los organizadores de esos eventos y los tienen que reportar al Ministerio de Salud Pública. Una vez que esa comunicación está hecha, llaman a la persona contagiada, empiezan el hilo epidemiológico de los contactos, la comunicación se hace y punto final. Pero después, esto que estamos hablando, esta campaña de enchastre, es innecesario. Sí, y eso, como has dicho, no es solo en Uruguay, es en todas partes del mundo. Sí. Sebastián, mi última pregunta era qué mensaje con esta experiencia que has tenido de esta historia, de cómo has contado tu historia y la historia de Uruguay con esta serie 14 Days to Change, ¿qué mensaje le das al mundo? ¿Podemos suponer que este es tu mensaje o tienes algo más que añadir? No, yo quería también aprovechar este espacio, que te agradezco la gentileza, para transmitir esta conciencia de la libertad responsable y que no aporta nada, por todo lo que ya hablamos, emprender una campaña de enchastre hacia una persona que pudo haber cometido un descuido, una irresponsabilidad. Sí puede ser irresponsable, en fin. Pero hay actitudes que, desde mi punto de vista, no aportan nada para el bien de la situación. Sí, exacto. Y nunca olvidarse que, bueno, te equivocaste ayer, hiciste algo mal ayer, fuiste a la fiesta, fuiste a lo que sea. Bueno, lo que se hizo ayer se hizo y se acabó ahí. Pero ahora, hoy día, en este momento, ya no lo hagas. No es lo mismo tener una fiesta virtual, yo estoy participando en fiestas virtuales. Claro, en fin. obviamente. Pero, en fin, hay que adaptarse a la situación. Hay que adaptarse y no olvidarse nunca que más uno hace ahora, menos tendrá que hacer después. Exacto. Y nada más.
Sebastián, me ha encantado que este fuera tu mensaje porque es un mensaje muy importante y es una pena que ha estado pasando esto en marzo, cuando ya todo empezó, y ahora, cuando todo continúa. Entonces ya hay que entender lo que no ayuda a nada. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, Sebastián. Espero que, bueno, que Uruguay siga siendo una historia de inspiración y que continúen a ser como son porque han hecho un muy buen trabajo. Bueno, también te agradezco el espacio, Laura, la oportunidad, y fue un placer conversar el 16 de junio y hoy para ver cómo fueron los cambios y la evolución de la pandemia acá. Exacto. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Un saludo. 14 Days to Change. Hasta Gracias. luego.